Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Estoy cambiando la red a ver si funciona mejor. Cámara. Bueno, primeramente mandarles un saludo, buenas noches. Gracias por eh, comprender la clase anterior, el problema de conectividad que tenía para poder realizarla. Me encuentro en realidad fuera del país todavía y creía que tenía una conectividad más o menos estándar para poder realizar la clase el viernes pasado y no fue así. Entonces, ante esa situación, tuve que recurrir a las coordinaciones académicas para poder solicitar que se suspenda la clase y poder tenerla este viernes nuevamente. Sé que es un viernes de feriado en Bolivia y en otros países también, así que gracias también por hacer el esfuerzo de conectarse el día de hoy. Siempre el prepararse y el estar dispuesto a hacer algunos sacrificios es parte importante en nuestro camino al aprendizaje. Así que felicidades por eso, por los que están conectados, los que ya se conectarán luego igual de la misma manera, muchas felicidades. Me gustaría un poco ir haciendo un repaso acerca de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Va a ser una clase muy puntual en la que vamos a detallar cuáles son nuestros objetivos en torno al avance académico. Vamos a resolver algunas dudas, tal vez de algunas actividades que se han ido desarrollando, algunas actividades que también estaban pendientes para poder ir convocándolas y vamos a incorporar una actividad que está considerada según nuestro plan de avance como un examen parcial. También les comentaré de qué va a tratar el examen final, pero eso más adelante, no se preocupen. ¿Les parece? Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Este es el chat.
En este momento le estoy compartiendo mi pantalla, en la cual ustedes pueden ver que está en la plataforma virtual cada una de las semanas que se detallan en, en la misma manera de la plataforma dividida por semanas, como ustedes muy bien saben, ¿no? En la primera semana ya vimos cómo nosotros conversábamos acerca de la competencia mediática, qué significaba, hasta dónde era entendida esta y cuál era la relación con la educación. Vimos también dentro de las actividades un reglamento general que se iba a utilizar para los foros. Aquí lo tienen ustedes, el reglamento, en el cual detalla básicamente que es necesario interactuar con sus otros compañeros, emitir nuestras opiniones o análisis en torno al marco de respeto y poder generar a través de ese feedback un intercambio y al final de cuentas un aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también se planteó como primera actividad tener un foro obligatorio. Si ustedes recuerdan este foro obligatorio, esperen un momento que estamos con una... Espérenme un instante. Ahora sí, si ustedes recuerdan, había que ver el video de este periodista argentino Hernán Casiari, en el cual abordaba la temática de la innovación a partir de la producción mediática, en el caso de él, de libros de texto, cuentos y obras teatrales. Entonces necesitábamos que puedan participar y aquí están algunas de las participaciones que se han dado en ese sentido, ¿no? Fabiola, Miguel, Jorge, Patricia, Wilber y Berushka han podido incorporar sus apreciaciones. Luego, hay un material complementario que era la revista Comunicar y la sesión de Go Meeting, que siempre se graba para los que no tienen la opción de poder compartir en clase de manera sincrónica. En la segunda semana hablamos un poco también sobre qué enfoque le dábamos a la competencia digital en torno a lo educativo. Recuerden también que hablamos del impacto sociocultural en la tecnología, cómo nos afectaba, cuál había sido su rol en el desarrollo de la sociedad, pero también cuál había sido la vinculación que tiene tecnología con educación, y habíamos visto que en muchos casos la tecnología y la educación no habían avanzado de la misma manera como en otros aspectos, como el entretenimiento, el transporte, la medicina y otros aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? También hablamos un poco acerca de la educación 2.0 y establecimos el día de ayer un foro obligatorio que subí para que ustedes los puedan ver. En este caso, el foro obligatorio habla acerca del mito de la caverna. Este mito de la caverna, recuerden ustedes que lo vimos en la clase pasada. Es en la alegoría en la cual Platón establece que hay unos esclavos en una cueva y que no pueden ver su realidad, ¿no es cierto?
a uno de los esclavos se les permite salir y luego de haber vivido entre sombras que se proyectaban a través de fuego y unas manos o unas figuras a través del fuego y la luz que proyectaba el fuego y se proyectaba en la caverna, se puede ver cómo era esa la única realidad que conocían estos personajes. Luego este personaje sale, igual le dejo el enlace ahí para que lo vean, pero igual se lo voy contando. Este personaje sale y puede ver la luz, el sol, las estrellas, la brisa, la humanidad, el mar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido retorna a la caverna y le cuenta a sus compañeros de captura qué es lo que hay afuera, ¿no? Le dice, toda esta sombra que ustedes están viendo acá no es la realidad, allá afuera hay un mundo hermoso, hay sol, hay brisa, hay mar, hay plantas, vegetación, hay animales. Entonces, en ese sentido, la provocación en este foro obligatorio 2 es encontrar cuál es la semejanza de este mito y la educación en el día de hoy, que también lo aborda directamente el video, está muy explícito, solamente que ustedes tomen, tomen un punto de vista y puedan incorporarlo en ese desarrollo. En la pregunta 2, habrá que analizar cuál es el rol docente en torno a ese mito, ¿no? Y cuál es el sitial de la educación en esa historia. O sea, cómo se ve la educación cuando están contando la, la alegoría del mito de la caverna, ¿no? Y como punto 3, hay que determinar estas clases magistrales, que es donde el docente habla, el estudiante toma apuntes y trae sus fotocopias, directamente el docente las reparte y dice sobre esto es el examen. Vamos a ver qué paradigma es ese, ¿no? Y cuál es el verdadero valor acerca de otras perspectivas, otras verdades y poder compartirlas luego, ¿no? No solo con quienes solo ven la sombra. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, y lo comentábamos en clase, ¿no? Qué diferente hubiese sido si eh, este tipo que sale de la caverna, que es entendido como la educación o la otra verdad, luego de saberse libre y de ver el mar, las estrellas, el sol, la luna, toda esta maravillosa realidad, que no eran las sombras a las que estaba acostumbrado, qué difícil hubiese sido para él no volver, ¿no? O sea, lo más fácil era irse directamente de manera egoísta y no volver por sus amigos, ¿no? Pero él no, él retorna. Y ahí la misión de la educación, ¿no? Cómo luego de iluminarnos, de ver otras realidades, uno va y cuenta y les dice, oye, afuera hay un mundo diferente, esto no es lo que a lo que a lo que estamos acostumbrados, no es nuestra realidad. Hay otras realidades más hermosas, más bonitas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol de la educación ahí, no? ¿Cómo otras perspectivas también pueden salvarnos? Y esa es la pregunta, esas tres preguntas son las que propongo para que vayamos haciendo un análisis. Este, no sé si hasta ahí quisieran hacer algunas preguntas. Queda todo claro. Estoy atento a su participación. Perfecto, está claro, dice Jorge. Vamos avanzando entonces. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo está el licenciado? Le habla Gerardo Fuentes. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, dígame. Gracias. Lamentablemente no he podido estar en las dos clases anteriores, en las anteriores, pero sí he podido ver las grabaciones. Gracias por eso también. Eh, Quería saber, lo que pasa es que normalmente en mi rubro de trabajo me hacen viajar mucho y por eso es que tomé esta modalidad virtual y no he logrado participar en estos foros. Quería saber si es que lo puedo hacer aún. Ya, Bueno, también asumo las consecuencias por ello, ¿no? No hay mucha conexión. ya, Gerardo,
Y bueno, esto no solo para Gerardo, sino para todos los compañeros que están en línea o que van a ver esto en algún momento. Desde mi perspectiva, la clase son sincrónicas y asincrónicas. Nosotros cuando nos inscribimos, tomamos una responsabilidad acerca de las asistencias mínimas, acerca de los compromisos de entrega de trabajo, del poder estar atento a lo que el docente diga y a la coordinación académica, ¿no? Pero siempre hay ciertas situaciones o ciertas salvedades. Sabemos que si no hemos inscrito en una modalidad virtual es porque tenemos una complicación, pues, ¿no? Para asistir a las clases presenciales. Entonces, en ese sentido, yo también soy bastante flexible en torno si quieren ustedes, a la asistencia, siempre y cuando ustedes la justifiquen por temas laborales, no hay ningún problema eso con la coordinación académica. Y ustedes, a mí, me gustaría que puedan cumplir con las actividades que yo propongo. No hay una fecha, no voy a cerrar yo los trabajos. En cualquier momento, cualquier participante puede entregarlos, obviamente hasta el último día que corresponde el módulo. Van a estar abiertos todos los trabajos, todas las entregas por la plataforma, pero siempre, como usted mismo lo indica, Gerardo, asumiendo algunas consecuencias, ¿no? No puedo calificar yo de la misma manera al compañero o a la compañera que ha entregado el trabajo en tiempo y forma, pero usted tiene la opción de entregarlo y va a recibir una evaluación sobre un promedio menor a ese, ¿no? Pero igual va a estar abierto, igual va a ser una evaluación objetiva, sustancial, ¿no? Entonces, no se preocupe por ese aspecto. Entonces, están pendientes el foro 1 y el foro 2 en su caso. Revise el material, relea, vea la clase y pueda participar directamente en cada una de estas dos actividades que están propuestas hasta el día de hoy. Entonces sería eso. No sé si alguien más tiene alguna duda al respecto. Podemos compartirla. No, perfecto. Entonces, ahí tenemos el foro obligatorio número 2. La propuesta para esta clase, vamos a ver esta clase, el docente como prosumidor. Entonces está dividida en dos partes, parte 1 y parte 2, basada en un manual que ha elaborado un docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y en este caso vamos a ver cuál es el rol del docente como prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? Ya lo habíamos explicado en otras clases, pero vamos a esta vez avanzar a un enfoque de profundidad en este concepto. Luego tenemos dos ejemplos acerca de cómo pueden lidiar docentes con tecnología, uno directamente desde una manera más integral o holística, como es el plan Ceibal, que lo hemos visto también en clases, y el otro como un punto de partida directamente hacia la prosumisión, ¿no? Hacia la elaboración de contenido. Entonces vamos a ver el caso de Julio Profe, más conocido como el docente youtuber, que es un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos avanzando hacia ese sentido. Y aquí está la actividad, que es un parcial, que es el que propongo, y vamos a hablar acerca de el plan Ceibal. Vamos a recordarnos un poco acerca de lo que es el plan Ceibal. Ahí está el material que yo les propongo para que revisen, pero
En internet ponen ustedes plan Ceibal y hay un montón de cosas que van a salir. Informes, evaluaciones, documentales, videos, un montón de información, porque es un proyecto que está bastante documentado, pero además es un proyecto exitoso, ¿no? Hay un grado de éxito en ese ámbito y se puede de igual manera revisar y buscar información. Ahora, lo que yo propongo para este parcial es, vamos a revisar, les decíamos en la anterior clase, por ejemplo, mismos elementos, diferentes resultados. Bolivia, computadoras gratis para los chicos. Plan Ceibal en Uruguay, computadoras gratis para los chicos. Bolivia, internet en las escuelas. Uruguay, internet en las escuelas. Bolivia, docentes interactuando con internet, estudiantes en las escuelas. Uruguay, interactuando con docentes, estudiantes en las escuelas. ¿Cuál es la diferencia del grado de éxito entre Uruguay y Bolivia? ¿Por qué una política pública como la uruguaya despegó tanto y la boliviana tal vez no tuvo tan buenos resultados? Entonces vamos a responder cuáles han sido los determinantes de ese éxito, vamos a analizar por qué en el caso boliviano se estancó. Entonces, espero de ustedes como parcial un texto de una extensión mínima de 800 palabras y que utilicen dos fuentes bibliográficas que deben ser entregados en formato Word y espero que sea un trabajo original y no tenga elementos considerados como plagio. Nadie va a inventar la pólvora, hay formas para poder utilizar recursos de otros autores citándolos de manera debida para no caer en esa mala práctica del plagio, ¿no? Entonces, recuerden que todos los trabajos que ustedes envían son sometidos por software de verificación, así que si encuentro la mínima participación acerca de esta mala práctica del plagio, inmediatamente van a anular la nota de su parcial. Así que no quisiéramos eso, tengan mucho cuidado. Van a tener bastante tiempo para entregar este trabajo. Yo estoy proponiendo en este sentido una semana. Entonces, a ponerse las pilas, entregar el trabajo y poder completar con esto el parcial. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esta actividad que es del todo importante en cuanto a la calificación. Una consulta. Buenas Claro, noches. buenas noches. ¿Con quién hablo? Jorge. ¿Cómo está Jorge? Buenas. Perfecto. ¿El trabajo va a tener algún tipo de metodología, o sea, por decirlo así, una introducción, un desarrollo, una conclusión o algo por el estilo, o simplemente es un análisis? Y cumplimos con los 80 palabras, ¿no? Digo. Muy buena pregunta porque ahora que me fijo no está especificado, pero puede ser en formato que ustedes se sientan más cómodos. Puede ser un análisis, un texto llano, puede ser un ensayo, puede ser, no sé, una monografía si quieren. O sea, utilicen el formato que ustedes vean más conveniente, pero lo importante es que espero por lo menos dos fuentes bibliográficas. ¿Qué significa esto? Que espero, por ejemplo, que me lean un informe de UNESCO acerca de, por decir algo, ¿no? Acerca del plan Ceibal. O que me lean un reporte que hizo el Ministerio de Educación uruguayo acerca de esto y puedan sacar de ahí información, tablas y otros elementos que van a servir para desarrollar el texto, análisis o lo que ustedes entreguen. Ok, entonces la idea sería prácticamente comparar, ¿verdad? Y sacar conclusiones. Sí, básicamente lo central es comparar Uruguay, De Bolivia, acuerdo. qué pasó allá, qué pasó acá, cuáles son los retos y desafíos, cuáles deben ser las conclusiones, las recomendaciones, o simplemente detenerse del análisis, ¿no? Pero cumplir con De lo... acuerdo. Gracias. De nada. Ok. Listo, pues. Gracias.
Bueno, pues, me da cuenta de que está claro el parcial. Nos adentramos a lo que es el trabajo del día de hoy. El docente como prosumidor. Primeramente vamos a ver cuáles son los requisitos para poder ser un prosumidor, ¿no? Primero conocemos cuáles son básicamente las competencias que se deben dominar como docente para consumir y producir información y recursos, que en esa relación hablamos que eso era ser prosumidor, ¿no? Cómo nosotros podíamos producir información que luego íbamos a consumir y íbamos a distribuir en nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de prosumidor, es un término que llega con un fuerte impulso en los años 70, que se empleó por primera vez a través de Marshall Barrington, que había trabajado junto con el libro titulado Take Today, en el que hacía referencia a los entornos tecnológicos y cómo estos influían en el papel del hombre como producto de consumidor. En este caso, él lo denominaba prosumidor. El concepto prosumidor adaptado a la profesión docente podemos delimitarlo atendiendo a una serie de dimensiones que va a definir su manera de interactuar con los medios y la tecnología, pero también con la responsabilidad del desarrollo en torno a la competencia mediática por parte de los estudiantes, a manera que se favorezca al mismo tiempo a estos que sean prosumidores de contenidos mediáticos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, básicamente no solamente los docentes son prosumidores, sino también se invita en este contexto, sobre todo en la educación basada por competencias, que todos los que intervengan en el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, sean prosumidores, tanto docentes como estudiantes. Y luego ustedes van a encontrar esta tabla, por ejemplo, en la cual el docente como prosumidor en un punto inicial es un productor de nuevos contenidos a partir de los cuales la organización de los recursos necesarios para generar contenido creativo e innovador. Es un revisor también de los materiales y contenidos didácticos que utiliza para sus clases desde una mirada crítica, reflexiva y plural. Es un observador del proceso de producción y emisión del contenido que transmite y facilita al alumnado y su impacto teniendo en cuenta sus características, sus necesidades y sus preferencias. O sea, va produciendo material, pero no produce a lo loco, sino va enfocándose acerca de su audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Dónde está faltando más información? Un mejor reforzamiento con un material que se va a desarrollar después, ¿no? Es también un seleccionador de contenidos y recursos adaptados en la era tecnológica y en las nuevas formas de aprendizaje asumidas en el currículum actual, enfocado a las metodologías activas. Es un unificador de criterios de calidad, equidad, inclusión y difusión de los recursos que elabora para el aprendizaje de contenidos, actitudes, valores establecidos para cada sesión mediática. También es un manipulador de herramientas tecnológicas adaptadas a los nuevos medios de comunicación y a las características de los mensajes y productos mediáticos. ¿En qué son estas herramientas? Por ejemplo, las herramientas desarrolladas basadas en la nube, software o aplicaciones o web apps que nos permitan de repente editar un video, software que nos permita cambiar el URL de un archivo, o de repente alguna página con una aplicación que nos permita generar un organigrama, un mapa de Gantt, etcétera, etcétera, ¿no? Esas herramientas que están al servicio del rol docente. Y también es un identificador de estereotipos, malas prácticas, abuso y falta de veracidad de algunos mensajes, contenidos que se distribuyen a través de los medios de comunicación y materiales didácticos. Esto es fake news, esto es documentación no certificada, documentación dudosa, que encontramos por doquier en Internet, ¿no es cierto?
También es dinamizador de la comunicación y la intervención eficaz y responsables que los niños y jóvenes establecen a través de los medios, las redes sociales y las tecnologías. También es un organizador de recursos docentes necesarios para la producción de contenidos creativos, críticos, responsables, favoreciendo la participación democrática, ya esto dentro de la comunidad docente, o educativa, mejor dicho, y luego es un realizador de nuevos mensajes y contenidos, asumiendo la responsabilidad de cuidar la calidad tecnológica, artística, ética y moral del producto final. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos aquí, el docente ha de tener competencias que les permitan consumir y producir nuevos recursos audiovisuales de manera crítica, responsable, creativa y ética, siendo consciente del poder que tienen los medios de comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas y los beneficios que estos pueden reportarnos, pero también hay algunos riesgos que conlleva manipular esta información o estas comunicaciones. Vemos que en Internet, en YouTube, básicamente podemos encontrar miles de cursos gratuitos para realizar, pero también encontramos pornografía, encontramos imágenes de violencia, encontramos un montón de cosas que están expuestos nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros hijos. Pero además, no solamente eso, ¿no? Porque uno asocia directamente lo malo a eso. Uno dice, muchas ya ahí en YouTube está todas estas cosas malas, ¿no? Y que es cierto, están ahí. Pero también es bastante malo la información errada o errónea que puede encontrarse ahí y que se las da por verdadera, ¿no es cierto? Entonces, también el rol docente es, como decía más arriba, un curador de información y un orientador en ese sentido. Entonces, cuando hablamos también del rol docente como prosumidor, hablamos que este tiene que tener una iniciativa y un emprendimiento versus, o también en paralelo, mejor dicho, una conciencia y una expresión cultural, porque nada viene jalado de la tierra y que sale porque sale, sino que también hay cuestiones sociales y cívicas, también tenemos que ver el enfoque de cómo se aprende a aprender acerca de la matemática, la ciencia, la tecnología, la lingüística y todo lo que comprende la competencia digital que ya lo hemos visto antes. Entonces, cuando hablamos de competencias docentes necesarias para esto, hay un triple nivel de reflexión. Un nivel individual que nos exige asimilar el significado y el sentido de la competencia mediática y su necesidad como parte del trabajo como profesor. Hay un nivel de equipo educativo que nos permite priorizar, organizar y coordinar las actuaciones que promueven la adquisición de competencia mediática. Y también hay un nivel de centro para analizar las consecuencias de incorporar al currículum la competencia mediática y recogerla desde los distintos documentos. Planteamos en ese sentido nosotros algunas pautas para seguir la propuesta que nos da UNESCO, que establece cuáles son las competencias centrales que se deben desarrollar un docente en torno a las 3 áreas temáticas generales. Entonces, uno es el conocimiento, el entendimiento de los medios de información para los discursos democráticos y de la participación social. Un segundo nivel es la evaluación de los textos mediáticos y las fuentes de información. Y un tercer nivel es la producción y uso de los medios de la información. Si ustedes se fijan, hay un nivel que es bastante básico, hay un nivel segundo que es de evaluación, y ya pasamos a un nivel tercero que es de producción. La UNESCO realiza esta propuesta de la concepción de la alfabetización mediática internacional y desglosa el área temática en 6 áreas educativas, directamente vertebradas en lo que ellos suponen que es la educación actual. Una vinculada a la política y la visión, al currículo y la evaluación, a la alfabetización mediática y la información, a la organización y administración, a la pedagogía y al desarrollo profesional del docente. Entonces, ahí nosotros tenemos un bagaje bastante importante. Por ejemplo, y aquí vemos, voy a compartir la pantalla, cuáles son estas áreas y cuáles son las destrezas que se deben incorporar en torno a cada una de ellas.
ven, está en la página 7. Por ejemplo, en la área de política, mejor dicho, que tenemos aquí arriba, política y visión, se pretende sensibilizar al profesorado acerca de la inclusión de la alfabetización mediática en el currículum. ¿Con qué destreza? Con comprender la política necesaria para incorporar la alfabetización al currículum. 2. Comprender cómo la incorporación de alfabetización mediática en el currículum contribuye a las destrezas de la vida y un mayor desarrollo dentro del contexto de la educación civil. Esto siempre en el entendido de que el que va a incorporar estas destrezas es el docente, ¿no? Cuando hablamos de currículum y evaluación, estamos hablando de enfatizar el uso del recurso mediático y su aplicación didáctica. Entender cómo incorporar la alfabetización mediática en el currículum, evaluar de manera crítica los textos, fuentes de información, la luz de las funciones que se atribuyen a los órganos de información pública y otros proveedores de información, seleccionar una gama de material procedente de medios y recursos de información, evaluar la comprensión de los estudiantes que tengan sobre la alfabetización mediática. En una tercera tenemos la alfabetización mediática informacional, que pretende mejorar el conocimiento de una amplia gama de medios y otros proveedores de información tales como bibliotecas, repositorios de Internet, con el fin de desarrollar destrezas al utilizar las tecnologías disponibles para llegar a diferentes audiencias a través de diversos medios. Utilizar distintos tipos de medios, recursos de información para desarrollar un pensamiento crítico y poder resolver problemas en sí mismo. Y luego tenemos la mejora de la capacidad en cuanto a la organización y administración, que pretende mejorar la capacidad de los profesores para organizar el aula logrando una participación eficiente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los medios y recursos de información sean una parte integral de este logro. Y esto como creando condiciones de enseñanza que maximicen el uso de varios medios y otros proveedores de información, poner en práctica las destrezas para organizar el aprendizaje, de manera que las clases se conviertan en un espacio donde se respeten las diferentes visiones y perspectivas, independientemente de la procedencia o del género. Luego, en el ámbito de la pedagogía, tenemos el lograr cambios efectivos en las prácticas, adquirir destrezas pedagógicas necesarias para promover la competencia mediática en los estudiantes. Y luego también en cuanto a la pedagogía, en cuanto a, la pedagogía era lograr cambios efectivos en las prácticas pedagógicas de los profesores para desarrollar la alfabetización mediática. Y esto va un poco acerca de conocer la interacción de los estudiantes y las respuestas con los medios en un primer paso, crear experiencias de aprendizaje que sean relevantes para los estudiantes. Y para finalizar tenemos el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Promover una aplicación de los medios y recursos de información para un aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo profesional. Utilizar los medios y la tecnología para tener acceso a la información y adquirir conocimientos sobre materias de enfoques pedagógicos para fortalecer el propio desarrollo, ¿no? Entonces, si ven ustedes aquí, según esta propuesta de formación de profesorado en competencia mediática que desarrolla UNESCO en ciertas universidades y colegios con los que hacen pruebas pilotos, ellos provocan la capacidad de mantener una actitud crítica ante los medios, el reconocimiento y la valoración de la realidad en el contexto mediático y la comprensión de los medios y las nuevas tecnologías para ir hacia la ciudadanía participativa, responsables de consumos de medios, en síntesis, el docente prosumidor. Entonces, nosotros ahí tenemos una doble labor. Una labor que va a ir en torno a la necesidad de la formación específica que, por ejemplo, ya Magalef 2010 nos dice que se encuentra sobre la educación, en este caso sobre el profesorado, que los docentes reconocen como causas por las que no se educa más en los medios, o sea, porque los docentes no utilizan esta competencia mediática. Uno es la falta de formación del profesorado en primera instancia, en segunda instancia es la falta de promoción específica por parte de las autoridades educativas. Lo otro es el déficit legislativo, quiere decir esto que no hay una norma que apoye todas estas iniciativas o coyunturas, o mejor dicho, no coyunturas, no,
buenas prácticas en torno a esto, y la falta de un marco teórico en educación acerca de medios. Si ustedes ven, es bastante básico lo que se ha desarrollado acerca del tema, es algo que está totalmente nuevo en muchos aspectos, y que los libros en realidad no han incorporado la educación mediática como tal. Cuando hablamos del docente como prosumidor, estamos hablando de algunas estrategias como el enfoque de enseñanza reflexivo, el aprendizaje basado en problemas, la indagación científica, el estudio de caso, el aprendizaje cooperativo, el análisis de textos mediáticos, las traducciones de textos o relatos impresos en formato audiovisual y o mediático. También tenemos la simulación y adopción de roles y productores de audiencia. También tenemos la producción y contenido mediático y audiovisual, entre otras, ¿no? Entonces, en base a eso también podemos ver y desarrollar, bueno, son los proyectos en el aula, ¿no? Cuando nosotros hablamos de proyectos en el aula directamente, esto sobre todo basado en la educación primaria, pero también pueden incorporarse ciertos elementos en la educación secundaria. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de algunos principios pedagógicos, como la actividad que favorece aprender haciendo, experimentando. Si ustedes se fijan, cuando se propone en clases realizar un trabajo grupal, una colaboración que involucre que el estudiante a través de la práctica pueda generar el conocimiento, queda cimentado ese conocimiento mucho más que leer un texto o que, no sé, escuchar la clase simplemente, ¿no? La interacción con un medio más cercano a partir de la observación y la manipulación, el juego como un valor lúdico fundamental para garantizar el aprendizaje, el interés constante de dar respuestas múltiples a múltiples preguntas y retos que se nos plantean en las actividades, la creatividad expresiva favorecida por propuestas basadas en la autonomía para fomentar la imaginación, la creatividad y la inventiva, la inclusión como derecho legítimo para garantizar la educación de calidad y de equidad, el principio de investigación para formarnos como aprendices activos, curiosos, inquietos, que necesitamos experimentar para resolver múltiples situaciones y descubrir nuevas propuestas para adquirir conocimiento y compartirlo. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunos de los medios que nos encontramos a diario en el trabajo o en el rol docente. Por ejemplo, tenemos el periódico, ¿no? Cuando hablamos del periódico, hay una serie de objetivos o partes en las cuales las diferentes noticias dan a reconocer la importancia de contrastar la información que podemos encontrar en el periódico para poder construir nuestro propio significado y poder tener nuestra propia opinión. También hablamos a lo largo de cómo estas actividades se pueden ir incorporando en el texto que les comparto. Van a ver ustedes como algunas actividades como Somos Detectives o Póngale el título a una noticia o nuestro periódico pueden generar algunas interacciones importantes con los estudiantes. Antes, no sé si ustedes se recuerdan, en el colegio era muy importante el periódico mural, ¿no es cierto? En el cual nosotros, los docentes, nos proponían hacer nuestro propio periódico, ir recogiendo noticias, actividades del entorno educativo, temas importantes que estaban pasando en la sociedad, y se los organizaba de cierta manera que se podían plasmar en el muro y podían comunicarse a través de eso. Bueno, ahora ya no se da mucho eso, pero ya no solamente podemos tener periódicos murales, sino que ahora están también los periódicos digitales, están los blogs, están los microblogging. Hay una serie de recursos que podemos utilizar como docentes para poder ir incorporando en ese plan de ser el docente prosumidor. Bueno, luego está el cine, luego también tiene la radio, la publicidad en sí misma, y con esto ya acabaríamos
la primera parte de lo que es el avance del día de hoy en su primera parte. ¿Tienen alguna pregunta, colegas? Voy a abrir la participación ahora mismo. Preguntas de a uno, por favor. No. Hay 11 conectados. Nadie tiene pregunta. Perfecto. Seguimos entonces. Cuando hablamos como docente de prosumidor, hablamos también de algunas herramientas tecnológicas, en definitiva, muchas herramientas tecnológicas en las cuales ustedes van a ir viendo a través de este manual que les comparto cómo se pueden interactuar en torno al desarrollo, actividades mínimas. Muchas están enfocadas a la primaria, pero otras tantos están enfocadas también para poder ser utilizadas por otro tipo de audiencia. A manera de conclusión les puedo decir que convivir con los medios y la tecnología de la información y comunicación requiere el desarrollo de la competencia mediática, lo que implica la capacidad de recibir contenidos, mensajes didácticos y la capacidad de producirlos de manera crítica y responsable. Los docentes como prosumidores deben dominar esta competencia para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La inclusión de la competencia mediática en el currículum requiere que el docente reflexione en primer lugar sobre el significado y sentido de la necesidad del desarrollo de la competencia mediática en la escuela para, una vez comprometido con ese propósito, ser capaz de desarrollar propuestas didácticas de calidad que promuevan la competencia mediática en el aula. Quiere decir esto, si el docente no está comprometido, convencido de que esto es necesario, difícilmente van a irse desarrollando materiales o se va a ver la competencia mediática como algo estratégico, ¿no? Bueno, esta es la parte de las referencias. Voy a ir buscando ahora lo que es el plan Ceibal. No, primeramente, esto lo voy a dejar para el final. Si no, vamos a ver lo que significa ser youtuber en nuestra época. Julio Profe, el docente youtuber. Este es una entrevista que le hace Clarín, un periódico de Argentina, a Julio Profe. Es un youtuber que él comenzó haciendo sus clases de matemáticas, álgebra y cálculo. Perdón, esto no es TreeSweek. Es el youtuber que enseña matemáticas. Ahí lo ven a él directamente. Y los invito a que lean este texto de manera que ustedes puedan entender cómo fue el proceso, ¿no es cierto? Pero el amor es más fuerte. Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial. En esta ocasión me quiero dirigir a ustedes para darles algunas claves que les van a servir
en lo que tiene que ver con planteamiento de problemas matemáticos. Nos encanta que aparezcan ejercicios para resolver en los exámenes, pero no nos gusta si aparecen los problemas. Es una tendencia general que siempre se ha presentado y es hora de empezar a derrumbar ese mito o ese temor que existe alrededor de los problemas matemáticos. Simplemente tenemos que manejar una muy buena comprensión de lectura, leer varias veces el problema si es necesario y tener en cuenta las claves que les voy a dar a continuación. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que han dejado sus amables comentarios en los 2 videos anteriores, donde he tenido oportunidad de dirigirme a ustedes, los estudiantes. De verdad que esas palabras se convierten en una gran motivación para que yo continúe con esta labor académica. Bueno, vamos entonces a comenzar, como decía, con las claves para resolver problemas. Si nos aparecen enunciados como estos, entonces hacemos lo siguiente. La suma de A y B es A más B. La diferencia entre P y Q es P menos Q. Recordemos que la palabra diferencia es sinónimo de resta. El producto de M y N lo representamos como M por N o simplemente MN. Recordemos que producto es sinónimo de multiplicación y el cociente entre H y K lo podemos escribir de 2 formas. Así, H dividido entre K o también H sobre K. Recordemos que cociente es sinónimo de división. Si nos aparece 2/3 de X, eso se escribe como 2/3 por X. La palabra D se convierte en el símbolo de la multiplicación. También esto es igual a 2x3. Recordemos que esta X tiene denominador 1 y se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí, quedando como 2x3. Eso representa esa expresión, 2/3 de X. Veamos ahora 4/5 de la suma de F y G. Sería entonces 4/5 por la suma de esas 2 letras que las vamos a proteger con paréntesis. Así se representa entonces este enunciado. Vamos ahora con un número aumentado en 10. Cuando en los problemas matemáticos nos hablan de un número que desconocemos, es allí cuando utilizamos cualquier letra del abecedario. Entonces podemos decir que se trata de X aumentado o incrementado en 10. También podemos encontrar aquí la palabra incrementado. Entonces se le suma 10. Ahora, un número disminuido en 4. Como no conocemos el número, utilizamos otra letra del abecedario, por ejemplo, la letra Y. Y si dice disminuido en 4, quiere decir que se le resta 4. Si tenemos el doble de C, entonces es 2 por C o simplemente 2C. También podemos encontrar aquí la palabra duplo. Entonces simplemente es multiplicar por 2 a la cantidad de J. Sería J sobre 3. Bueno, pero básicamente ese Julio Profe es un colombiano que dejó la educación secundaria donde él era docente y comenzó a través de una necesidad para poder explicarle a sus alumnos los videos, comenzar a grabar sus clases, mejor dicho. La grababa con su celular, incorporaba ahí luego elementos de edición.
pero ustedes ven la facilidad con que el hombre explica su clase, y sobre todo cuando se trata de algo como matemáticas que se entiende a través de la repetición, el poder entender el ejercicio de Kling-Akol es importante. Entonces, esta es la parte importante del éxito que ha tenido Julio Profe como tal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos... Pero el amor es más fuerte. Tenemos una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática que se ajusta. Otro ejemplo de lo que él hace en su canal de YouTube. Si ustedes entran en su canal de YouTube, tiene más de millones de seguidores, ha ganado premios, YouTube le paga a él dinero por el contenido que va subiendo porque tiene bastantes visitantes y es un caso de éxito, ha dejado el colegio, la universidad y se dedica netamente a poder producir material, ¿no? Por ejemplo, Julio Profe, aquí me sale directamente el canal de YouTube, pero también tiene su página web. Si ustedes se fijan, él comienza con su página que dice que deseas aprender hoy, busca videos del álgebra. Entonces también tiene, bueno, ahora ya publicidad, cuáles son los videos y los tiene divididos, ¿no? Está Julio Profe con el premio que le ha dado YouTube. Y él agradece a su comunidad de aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ver directamente cómo Julio Profe ha motivado o ha generado este movimiento en el cual el rol docente no solamente se queda en el aula, sino utilizando los medios, ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a nivel global en este caso, ¿no? ¿Por qué no lo que nosotros producimos hoy por hoy en nuestra clase no puede ser compartido como contenido de relevancia en otros países? Tenemos que preguntarnos eso también. Entonces, por ahí va. Denme unos segunditos, por favor. Bueno, aquí tenemos esto de Julio Profe para que ustedes lo revisen y sepan un poco de qué se trata en torno a esto. Y y aquí teníamos lo que es el plan Ceibal. Cuando hablamos del plan Ceibal, hablamos de ese proyecto educativo uruguayo en el cual se incorpora en tres pilares, ¿no? La equidad para democratizar el acceso y el uso de computadores e internet, incorporando más sectores sociales a la sociedad de la información y el conocimiento. Cuando hablamos de aprendizaje, también un nuevo medio de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Esto es importante porque ellos permitían que la computadora vaya a las casas, no se quedaban en el colegio. Entonces incorporaba un nuevo elemento, una nueva dinámica a través de eso. Y también disminuía la brecha entre el acceso y el conocimiento. Y la tecnología, a través de una conexión de internet inalámbrica para la escuela, extendía espacios públicos y hogares, en la cual se beneficiaban múltiples actores, ¿no? Niños, docentes, familias. ¿Cuáles son las principales acciones y procesos involucrados? Uno, liderazgo político y una decisión de hacerlo. Unas coordinaciones interinstitucionales, aquí tenía que ver la empresa que provee el Internet, el Ministerio de Educación, las escuelas, los hogares, el club de madres, los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Otro componente importante es la capacitación a maestros, directores e inspectores, el apoyo a la familia, la georreferenciación de las escuelas, las licitaciones para el equipamiento, las entregas de las laptops, la instalación de servidores y puntos de acceso, la atención de los servicios post-entrega,
la generación de contenidos digitales también, el monitoreo, la evaluación y la comunicación. Y vemos un poco las fases de implementación. 2017 estaba sobre la Villa Cardal, que nace ahí, luego en el interior del país. En 2009 llega a Montevideo, si se fijan ustedes, comenzó en el área rural y luego en la capital. Y el 96% de los escolares estaban conectados al 2010, con 40 puntos de lugares públicos, 273 en el 2010, y los hogares también, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de brecha digital y su uso significativo, están hablando de no limitar el concepto de brecha digital a la desigualdad en el acceso, sino también incorporar condiciones sociales, económicas y culturales para poder acceder y efectivamente utilizar la tecnología. ¿Qué me sirve si tengo en casa computadora e internet si no se puede utilizar esa tecnología, si solo la sabe usar una persona en el hogar? Ahí el acceso sí, y eso reduce la brecha, no, porque no la sé utilizar. Entonces la brecha digital se defenderá también por los recursos sociales, políticos que permiten el uso consentido o significativo de las tecnologías por parte de los individuos. Según Camacho, el uso consentido implica apropiarse de los potenciales beneficios de las innovaciones para utilizarla en la resolución de problemas diarios a partir de juicios propios sobre su conveniencia. Bueno, aquí está un poco sobre lo que es el monitoreo. Y unos datos interesantes, por ejemplo, accesos a libros en el hogar. Podemos ver cantidad de libros en el hogar, cómo ha ido evolucionando a nivel de las encuestas que han ido realizando las computadoras en el interior del país. Entonces, según los estratos económicos, la valoración de la computadora, si estaban de acuerdo o no, el acceso a Internet en los hogares, la ampliación del Internet. Para cuando se le pregunta a los niños que han aprendido sobre el uso de las computadoras, eh, cuánto tiempo aprenden, de qué forma aprenden, el uso de la XO, es la computadora que les entregan, el impacto de aprendizaje, la equidad, la frecuencia de uso a través del tiempo, para qué utilizan los chicos la computadora en el tiempo extraescolar. Entonces podemos ver para jugar en su mayoría de los casos, para sacar fotos, para escribir, para dibujar, para buscar información, para la escuela, para bajar música o videos, para componer canciones, para crear animaciones, para usar el chat, para buscar noticias en internet y así, ¿no es cierto? Las redes sociales, y ahora cuando entra el componente de las familias también, quiénes lo usan, cuáles son los integrantes que usan, los hermanos mayores, las madres, los hermanos pequeños, el padre, cómo es el manejo de la computadora en el hogar. Sin duda esta información le va a servir como base para ustedes para poder ir elaborando su ensayo, que es un trabajo que se ha denominado evaluación parcial. Ahora, a modo de síntesis, ¿cuáles son los impactos positivos? Los niños y adultos que no tenían acceso a Internet, ahora sí lo tienen. Los niños y adultos encuentran una oportunidad de motivación hacia el aprendizaje en general y hacia el aprendizaje en particular. Las comunidades e instituciones movilizadas y participando hacia el nuevo desafío que cuentan con unas redes de apoyo. La sociedad en general, donde objetivamente disminuyó la desigualdad en el acceso a estas tecnologías, donde la población percibe aprobación acerca de la ampliación de oportunidades, ¿no? Los impactos positivos moderados son en los niños o familias que ya tenían acceso a internet o computadora, en los contextos donde los actores claves se han mostrado muy pasivos y no han contado con suficientes apoyos, y en los usuarios que desconocen o subestiman las potencialidades del recurso o bien las utilizan sin aún lograr apropiarse de ellas. ¿Cuáles son los desafíos? Es necesario calificar una mayor porción de adultos para que puedan realizar un mayor acompañamiento a los niños en la situación escolar. También es necesario estar atentos a aquellas partes de los niños que pueden estar realizando un uso excesivo o no vinculado vinculado al entretenimiento y no a la educación, entre otros, ¿no? ¿Y cuál es la segunda etapa que ellos llamaban, en este caso ya el 2010, fortalecer a las familias, continuar realizando acciones de capacitación docente, implementar estrategias de acceso alternativo a los niños que no estén pudiendo utilizar sus computadoras debido al deterioro, implementar políticas que articulen la capacidad generada en niños y adolescentes con oportunidades de formación e inserción laboral, generar más instancias para que los niños puedan mostrar el uso creativo que realizan
los nuevos medios, los docentes y sus innovaciones, ¿no? Un poco las imágenes de todo lo que se trataba esto. Entonces, sin más que decirles en torno al avance del día de hoy, me despido para darle paso a ustedes para que me hagan algunas consideraciones, preguntas en torno a lo visto y podamos ir conversando acerca de esas dudas, ¿no? Adelante. Pregunto. Sí, claro que sí. Interesante el tema del docente prosumidor, ¿verdad? Eh, Solo tengo una pregunta específica. El tema de hoy nos lleva entonces a concluir en este punto que quizás el desafío del docente del siglo XXI sería ser un docente prosumidor, ¿o estoy equivocado? En realidad, el ciudadano del siglo XXI es un ciudadano prosumidor. Es un ciudadano que está todo el tiempo tomando fotografías, compartiendo contenidos en Internet, generando... ¿Qué es Facebook? Es una red social que va generándose a través de los contenidos que vamos compartiendo. ¿Qué es Wikipedia? Es la biblioteca más grande mundial que se va generando a través de las entradas que vamos incorporando algunos contribuidores. ¿Qué es Uber, por ejemplo? Es un sistema de uso de taxis que no tiene ningún taxi, sino que se basa en la información georreferencial que van generando los usuarios y los dadores del servicio, en este caso los choferes. Entonces, el rol del ciudadano hoy por hoy es un generador y un consumidor de información. Más aún el docente, porque el docente tiene esa responsabilidad de producir contenido de calidad e idóneo, pero también producir, también encargarse, mejor dicho, que ese material, esa producción audiovisual en este caso o comunicacional, sea llegada de la mejor manera y con la calidad específica a nuestros estudiantes. Entonces el rol del docente prosumidor va de la mano de una sociedad prosumidora. De acuerdo, ahora sí, gracias. Dale, Jorge, de nada. Gerardo dice, por lo que vi, los temas de hoy no entran en el parcial, ¿es correcto? Si ustedes entran aquí en la actividad parcial, está detallado de qué se trata. Es básicamente hacer un análisis del plan Ceibal y del plan de entrega de computadoras del gobierno en Bolivia, cuáles son las diferencias, similitudes, por qué funciona en un lado, por qué no en el otro, 800 palabras, 2 fuentes bibliográficas y entregarlo en formato Word. Bueno, buena pregunta, Patricia. Dice, ¿los consumidores quiénes les pagan o cómo ganan? En este caso, prosumidores debe ser. En el caso de Julio Profe. Ustedes cuando ven un video en internet, ustedes vieron ese video que les mostré, ¿no es cierto?, de Julio Profe, y antes salía una propaganda chistosa, que lo tengo que ver de manera obligatoria. Esa, esa publicidad son empresas que están pagando a YouTube para incorporar esa publicidad como anuncios antes de cada video. Esos anuncios se van incorporando en lugares donde la gente está yendo mucho a consumir videos. O sea, en el caso de Julio Profe, muchos estudiantes van a buscar
sus videos para explicar álgebra, matemática, física. Entonces, muchas empresas o YouTube directamente, si yo soy alguien que está incorporando contenido relevante y la gente está yendo a mi canal a consumir ese contenido, las empresas que le pagan a YouTube, YouTube genera un dividendo de ese pago y se lo devuelve al generador de esta producción, de este consumidor, en este caso Julio Profe. Y él, bueno, ahí en la entrevista que les compartí, ustedes pueden ver un poco acerca de sus ganancias, pero si van buscando un poco más, él al día de hoy, con todo el contenido que va subiendo, y va subiendo mucho contenido para que la información sea, la audiencia crezca, que cada vez sea más, él debe estar ganando entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales solo por regalías que les paga YouTube a través de los anuncios. No sé si... Y tiene una idea, sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Fabiola? Y tiene una idea de cuánto es en realidad, qué sé yo, por 1 millón de visitas, de interacciones, cuánto es lo que se gana, cuánto paga YouTube en sí. Creo que son por cada... comienza a pagar a partir de de las 1.000 reproducciones y, si no me equivoco, a través de un canal que tenga más de 3.000 o 4.000 suscriptores. Esa es gente que se suscribió a tu canal. Y creo que va de 0,10 centavos de dólar por cada 1.000 reproducciones. Que puede ser poco dinero, pero imagínense los videos que tienen millones y millones de reproducciones, ¿no? Entonces sumen esos centavos, multiplíquenlo por millones, van a ver que es bastante dinero. Claro que sí, hay que ir a producir videos, claro, y eso en realidad lo que dice Sergio, seguramente a manera anecdótica o incitando a sus compañeros a poder generar contenido, es muy cierto. O sea, nosotros como docentes a diario vamos construyendo contenidos y lo hacemos de una manera tal vez sin darnos cuenta o mecánica, ¿no es cierto? Entonces preparamos nuestra clase, incorporamos una charla, damos una conferencia, hacemos el PowerPoint, hacemos el Prezi, buscamos un video, lo explicamos, pero luego, ¿qué hacemos con ese material? ¿Se queda en nuestra clase para los 30 alumnos? ¿Para los 15 que están ahorita en línea? ¿11? No, o sea, tenemos que pensar ya no de una manera local, sino más global. Entonces, voy a subir ese material de internet que lo utilicen otros docentes, voy a incorporar este video a YouTube, voy a grabarme mi clase, dando mi clase directamente, voy a generar un blog, voy a generar una página. Todas estas actividades uno las puede hacer casi de manera gratuita en un 100%. Entonces, el poder generar eso, uno, te va a ayudar a tu marca personal como docente o como profesional. Dos, a que tus estudiantes vean que vos estás haciendo un trabajo no solamente en el aula, sino por fuera del aula. Te va a facilitar el organizarte a vos con tus materiales y poder tenerlos en línea todo el tiempo. Te va a dar una visibilidad en tu comunidad educativa. Entonces hay una serie más allá del dinero, hay una serie de beneficios de poder utilizar todo este tipo de tecnologías y poder ir generando contenidos y compartiéndolo a la aldea global, ¿no? Y pasa lo mismo con los blogs, es decir, Google, por ejemplo, paga por los blogs, por las visitas a los blogs. Claro que sí. ¿O no? Claro que sí, hay una manera de monetizar todo lo que está en Internet, todo lo que usted consume en Internet tiene una manera de monetizarse. De alguna otra manera, alguien está ganando por alguien que está en un lugar o está visitando un lugar. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Ustedes saben cuál es la página más visitada de Bolivia? Una de las más visitadas de Bolivia. Una de las más visitadas de Bolivia es la página del Deber. Imagino que el deber, sí. Entonces, si ustedes se fijan, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Están viendo? Sí. Estoy en el Deber ahora mismo. Por ejemplo, este banner publicitario de acá, arriba del Deber va a aparecer un banner publicitario que dice busca tarjeta de crédito, Es un banner publicitario que esta empresa no le está pagando al Deber por eso. No contrató al Deber para poner su publicidad ahí, sino el Deber puso sitios disponibles para que Google
vaya incorporando publicidad en su medio de acuerdo a la audiencia que tenga. Obviamente el medio puede escoger qué tipo de publicidad quiere poner, ¿no? No van a poner publicidad de adultos o una publicidad inadecuada para el perfil del medio, pero eso, por ejemplo, aquí, esto de la AJ, eso sí es del deber, por ejemplo. Es publicidad del deber. Pero mira otra vez, aquí aparece la tarjeta. Se llama Google Ads. Son publicidad que Google te va incorporando y te va pagando de acuerdo al nivel de visitas que tiene tu medio de comunicación. Esto de acá, por ejemplo, bueno, eso es del deber, perdón. Podemos ir viendo y hay un montón de espacios publicitarios que se van dando. Entonces, de la misma manera, Entonces, Google le paga al deber unas regalías por las visitas que tienen en tal o cual anuncio que se ha ido incorporando, ¿no? Sí, dígame, Fabiola, perdón. sí, entonces eso es lo que pasa con el Big Data. Entonces yo busco, por ejemplo, estoy buscando vuelos baratos, entro a una página o hoteles, por ejemplo, en Trivago, y cuando entro a El Deber, así como mostró ahorita, me sale justo vuelo barato, justo lo que yo estaba buscando, Claro, ¿no? claro que sí. Porque, Es una ya, relación ok, de ya, de la información que usted está generando, de la interacción y cómo esa información, en realidad no es que Google esté espiando a usted lo que está haciendo o directamente si sabe que está yendo a un lugar u otro. Ellos lo hacen a manera, por eso se llama Big Data, ¿no? A manera de masificación de datos. Por ejemplo, si, no sé, me ha pasado varias veces que yo, no sé, le he escrito un correo electrónico a mi madre diciéndole, no sé, mamá, este fin de semana, ¿qué te parece si vamos a la casa de la abuela a buscar, a ayudarle con su jardín? Y ¡za! Me aparecían inmediatamente publicidad de multicenter, de herramientas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, no es que estén leyendo nuestros correos, sino que están generando información a través del tráfico que hacemos en Internet y te están ofreciendo publicidad que va de acuerdo al perfil o de acuerdo a lo que vos estás buscando. Eso, más que Big Data en todo caso, tiene que ver un poco con lo que se denomina pixel, que es la lectura acerca de tu comportamiento en Internet y cómo Internet puede ofrecerte o facilitarte cosas o adelantarte en ese sentido, ¿no? ahí es el problema que tuvo Facebook en cuanto a la campaña de Trump, ¿no? Cuando acusaron de que Facebook había dado información por aquello de la campaña, ¿no? Sí, pero eso, por Por ejemplo, esta razón fue. sí, sí, exactamente lo que pasó, por ejemplo, en la campaña de Trump, justamente que hubo una filtración de datos. Nosotros ahorita, si quisiéramos, por ejemplo, si tuviéramos un, un emprendimiento o una necesidad de publicitar algo, nosotros podemos entrar a Facebook hoy mismo y decir, quiero que, hablando de un posgrado, por ejemplo, de la Facultad de Humanidades, por decir algo, quiero que el doctorado en educación superior, en la página que está de Humanidades, en este banner o en este video, quiero que esta publicidad les llegue a personas, hombres y mujeres de entre 35 y 60 años, con un nivel socioeconómico de tanto a tanto, que vivan en el Urubó, el Quipetrol, Las Palmas, en el centro de la ciudad, por decir algo, que solamente este mensaje le llegue a personas que tengan planes de datos ilimitados, que solamente tenga iPhone 7, 8X y Galaxy 9 y Huawei P20, y que así puedo segmentar a tal punto de decir incluso que sean o de Oriente o de Blooming, que estén movilizándose solamente por estas zonas de Equipetrol, Las Palmas y estas zonas urbanas de clase media alta, y les va a llegar la publicidad a ellos. Entonces, eso lo puede hacer usted ahorita directamente. Eso fue lo que hicieron los de la campaña de Trump. Pero ¿cuál es lo no ético en este caso? No es justamente el ofrecerte esta publicidad segmentada, sino que ellos se encargaron de solicitar o de filtrar información de Facebook directamente de los usuarios. Entonces pueden decir,
la señora Fabiola, por ejemplo, ella puedo tener todo el historial de ella, ver cuáles son las páginas que utiliza, dónde son los lugares donde se mueve, dónde hace sus compras, con qué tarjeta de crédito paga, cuánto es el límite de su tarjeta, si es que ya expiró o no. Entonces, temas más delicados y personalizados, o sea, perfil por perfil. Entonces era como que estabas al descubierto vos como persona en torno a la información que vos compartís o tenés, entre comillas, segura, a nivel así básico, o sea, básicamente sabían todo. Entonces ahí hubo el detalle, ¿no? Y nosotros compartimos tanta información en internet, a través de nuestros celulares, muchas veces sin darnos cuenta que estas compañías almacenan esa información y a través de esa información almacenada pueden ellos releer estos datos, Big Data y poder anticiparse y ofrecerte cosas, ¿no? Estamos, en pocas palabras, expuestos. Es la letra chiquitita que aceptamos cuando nos suscribimos a Facebook. Sí, dice, sí acepto, eso no directamente, ¿no? Y no sabe si está vendiéndole su alma o qué, ¿no? Exacto. De hecho, hay una forma ahí en Facebook, si uno quiere, por ejemplo, cerrar su cuenta, es un poco complicado cerrar la cuenta porque te dice, ¿estás seguro que quieres cerrar tu cuenta? ¿No querés que esté inactiva como 20 días? ¿Podés volver cuando querrás? No sé qué. No quieren que te vas. Pero una vez decidís cerrar tu cuenta o tal vez podés pedir un archivo de todo lo que hay en YouTube. Mejor dicho, en Facebook. De hecho, les voy a compartir, hay un caso de un abogado en Harvard que le ganó a YouTube, a Facebook, perdón, un caso en el cual le decía que elimine de todo registro la información de su cuenta y que quería que le entreguen de manera impresa toda la información que ellos tenían, que él había compartido, que ellos habían recolectado a través de su perfil. Y le entregaron no sé cuántos cóndores, que eran unos 200 o 300 cóndores impresos, ¿no? Impresionante, ¿no? Una cuenta de 5 o 6 años puede generar tanta información que uno no se da cuenta en cuanto a volumen, ¿no? De lo que está generando. Entonces este tipo logró a través de este juicio ganarle a Facebook eso y se evidenció cómo es una persona, cuánta información puede generar y ahora multipliquemos eso por millones de usuarios, ¿no? Alguien creo que quería participar. Es el momento. Sí, Listen, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Cómo está, Listen? Buenas noches. No, yo quería hacer solo una acotación respecto al tema que usted está tocando, que es verdaderamente interesante, que la forma en que trabajan esos sistemas de registro de palabras claves que se llaman, cuando uno entra, como usted estaba comentando, o la compañera creo, que está escribiendo algo y luego empieza a aparecer publicidad relacionada con ese tema, mucho tiene que ver ahí las palabras claves que se almacenan en las cookies. Esas cookies que cuando uno entra a alguna página dice política de cookies y uno siempre le da a aceptar porque a veces el aviso es grande, ahí registran todas las palabras claves o las búsquedas y luego eso va al sistema de Google, ¿no? De la propaganda y de esa manera ellos nos sugieren propaganda que está hecha en base a nuestro uso de datos, ¿no? Claro, sí, así funciona. Justamente ese es el, como le diría, el proceso técnico, ¿no? Cómo van acotando con esas palabras clave, y cómo se va generando esa información y luego nos van dando este, esa retroalimentación en torno a la publicidad, ¿no? Que nos acosa después. Ahora, Google también recibe plata de acuerdo a las búsquedas, ¿no? Como mencionaba hace rato, creo Google Ads. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de tortas en Santa Cruz y alguien busca tortas en Santa Cruz, pero la primera que aparece es pastelería Fridolín. Yo como Fridolín puedo pagarle a Google para que en la búsqueda la primera pastelería que salga sea la mía. ¿Es así, cierto? Sí. Por ejemplo, mira, vamos acá, hacer un caso práctico. Estamos en Google, Día de Muertos. Aquí, por ejemplo, voy a poner supermercados baratos.
Sí, me aparecen supermercados baratos. Y por ejemplo, estos primeros lugares que vos ves acá, este, no son lugares que han pagado ellos, son lugares de crecimiento orgánico, se llama. SEO o SEM son dos diferentes cosas. SEO es orgánico, quiere decir que aquí, por ejemplo, el país de España ha generado a través de esta entrada una información que no hay en otro lugar, que todo el mundo está buscando y está ingresando. Entonces, por eso está arriba, por eso es más relevante que otra. Muchas se dice, si querés esconder un muerto, la mejor manera de esconder un muerto es en la página 2 de Google, porque nadie entra a la página 2. Todo el mundo se queda en los primeros lugares, ¿no es cierto? Entonces, eso por ejemplo, es gratis, o sea, es simplemente organizando las palabras claves, viendo cómo encarar tu sistema de búsqueda, viendo qué está buscando la gente. También vos podés ver qué busca la gente en Bolivia, en Santa Cruz, de tal a tal edad, a través de Google Analytics, que eso es una herramienta que te da Google, que es muy importante. Pero, por ejemplo, no está funcionando aquí. A ver, televisores, vamos a poner. Por ejemplo, televisor es en Copel. Yo me encuentro en México. Copel es como no sé, como decirlo, un American Home Center o un Shure, digamos, ¿no? Entonces, mira, aquí dice anuncio. Si se fijan, esto quiere decir que esto está arriba porque estos de Copel están pagando para estar arriba. Pero este de aquí abajo está inmediatamente abajo y no está pagando nada. Entonces, estas dos formas de generar contenido y de posicionarlo estratégicamente van variando de acuerdo a uno. Si tenés un contenido interesante, relevante, la gente va a entrar, más allá de que pagues o no pagues. O si no querés estar arriba, tenés que pagar muchísima plata. Igual, de cualquiera de las dos formas vas a generar dinero. Si tenés contenido interesante, sin pagar, la gente va a ingresar y Google Ads te va a dar dinero. ¿Por qué? Porque hay gente como Copel que está pagando para estar arriba. Entonces funciona así. Lo mismo es Spotify, por ejemplo, no sé, ustedes escuchan Spotify, Deezer, y se acuerdan que antes había un problema con la piratería, que no quería que hubiese la música en internet, que le restaba al artista y todo eso. Bueno, ahora todos están calladitos. ¿Por qué? Porque mientras más reproducciones tengan este tipo de plataformas musicales, en este caso, más dinero reciben los artistas. Hoy por hoy los artistas reciben más dinero por el consumo de Spotify y Deezer que vendiendo CDs. ¿Quién compra un CD hoy por hoy? Nadie, ¿no? A no ser que sea esos CDs piratas enganchados, unos 10 pesos y no le va a dar un peso al artista. Pero funciona así, el contenido se está distribuyendo de manera diferente y ahora todos los actores están recibiendo dinero porque hay un gran mercado. Lo mismo pasa con las películas, con Netflix. Netflix genera su propio contenido para dejar de pagar a las grandes películas, a las grandes producciones de películas, sino ir generando contenido de calidad para que la gente consuma sus propios productos. ¿Y tiene idea de cuánto paga Copel, por ejemplo, en ese caso, para estar ahí de primero? No, Copel no, pero por ejemplo, bueno, yo tengo una agencia de marketing digital y en una de las veces hicimos una campaña para Multicenter, en el caso de Google, de búsqueda de Google, y creo que para estar un mes o un mes y medio sobre una campaña que era de descuentos o de liquidación de saldo, para que esté arriba de todo, ellos habían gastado entre 7.000 y 8.000 dólares en un segmento muy, muy puntual, ¿no? Y eso era bastante módico, el presupuesto podía duplicarse o triplicarse fácilmente. Es barato comparado con los medios de comunicación tradicionales. Es barato, es muy, muy barato. Sobre todo, bueno, y Facebook también, o sea, pero día a día se está encareciendo más el alcance, pero igual aún así es más barato. Además que los medios de comunicación tradicionales, Fabiola, vos no podés medir quién está viendo tu contenido. O sea, vos agarrás y pones, no sé, una publicidad en el mejor horario, en el horario de la novela. ¿Qué sabes vos si tu ciudad, si tu teleaudiente agarra y cambia ahí la publicidad?
o cambia de canal. ¿Quién se queda mirando propaganda? Nadie, todo el mundo cambia, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el nivel de retención de eso también? Entonces, en cambio, o por ejemplo, no sé, imprimiste 100.000 volantes, mandaste a volantear a 20 chiquitos. Los chicos agarraron, botaron tus volantes en el canal y se fueron a tomar soda y te dijeron, sí, todo perfecto, ya están sus volantes repartidos, señor o señora. ¿Qué certeza tenés de que eso llegó verdaderamente? Entonces, con la publicidad digital, con los medios digitales, sí podés hilar fino hasta el final, incluso con los reportes, puedes ver desde qué dispositivos lo vieron, cuánto tiempo se quedaron viendo tu video, quiénes lo están viendo, cómo, cuánto tiempo se detuvieron en tu página web, cuál es la sección más visitada, en qué horario lo están haciendo, dónde viven esas personas, cuáles son sus actividades. Entonces, aparte que es más barato, es más efectivo. Aún así, muchas empresas todavía en nuestro país siguen invirtiendo en medios tradicionales, aún siendo la televisión, por ejemplo, realmente cara, ¿no? En nuestro país. Y aún sin tener en Bolivia, por ejemplo, el People Meter o el audímetro, que no se sabe cuántas personas están viendo el rating, por ejemplo, como se tiene en Brasil o en Argentina, que sí lo tienen y que sí pueden medir, ¿no? La audiencia, pero no especificar, por supuesto, exactamente quién está viendo, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, y te cuento, mira, es un tema generacional eso, las personas que están a cargo de las grandes empresas hoy por hoy están empezando a cambiar esa perspectiva, ese paradigma, porque las personas que están a cargo de estas grandes empresas, que son quienes aportan un grueso del presupuesto para publicidad, decidían en muchos casos la publicidad tradicional, porque son personas mayores que se han criado de esa forma, siempre se hizo así, ahora las redes sociales solo entretienen, no venden, entonces tienen ese paradigma, ¿no? Equívoco. Entonces, ha comenzado a cambiar. Yo estoy vinculado a un medio de comunicación impreso, por ejemplo, y nosotros cuando vamos, y bueno, la parte comercial, cuando va y vende publicidad, por ejemplo, no sé, a una de estas empresas grandes, le dice, pero va a estar en el banner ahí de nuestra web y va a aparecer aquí, más allá, y tiene tantas visitas. Y los jefes, los anunciantes, quienes van a poner la publicidad, dicen, no, pero yo quiero verlo, o sea, no sale impreso eso, yo necesito verlo. Entonces ellos asocian el pagar una publicidad con lo tangible. Ellos quieren verlo, tenerlo entre sus manos, tocar el papel, básicamente, ¿no? Entonces, si no, no es como que están invirtiendo en aire. Y realmente no. Claro, sí, es por eso, por la razón por la que el deber sigue estando llena de publicidad, Claro, aún en el impreso, ¿no? Y claro, aún siendo muchísimo más caro que en el digital. sí. Yo creo que el deber debe estar generando, ya, si no me equivoco, el otro estaba hablando con un amigo que trabaja ahí y me dijo que estaba muy, muy, muy cerca del digital, ¿cómo se llama? O sea, ahorita en el caso del deber específico, que es la página más visitada, el dinero que recibe por publicidad en el digital ya puede pagar toda la planilla del equipo que trabaja en digital y puede pagar y genera aún más dividendos. O sea, es autosustentable la parte digital. Y me decía que según sus proyecciones, en 5 años, lo digital iba a pagar toda la planilla de lo impreso y todo lo demás. O sea, que iba a ser el negocio que hacia allá iba. Entonces habían encontrado ellos la manera de generar contenido atractivo, inmediato, para poder posicionarse en el mercado boliviano y que les reditúe en ingresos por publicidad. Es un tema súper apasionante. Bueno, sí o sí, como medio impreso, tienen que mirar sí o sí, no o hacerse multimedia, porque si no están chao, ¿no? Como medio impreso, pero ahora los otros medios tradicionales igual están generando, ¿no? La televisión, la radio, siguen generando con publicidad tradicional alta plata, ¿no? Más la televisión, por supuesto. Siguen, pero cada vez menos, es cada vez menos. Por ejemplo, no sé, es la generación de... Ahora, ¿quién es el grueso de la generación de consumo eh, en nuestra sociedad? Los chicos que tienen entre 25, y las personas que tienen entre 25 y 40, 45 años, que son los que están en edad laboral, están insertando al mercado laboral,
Las personas que tienen entre 20 y 45 años, ¿cuántos de esos ya pagan TV cable? Casi nadie. ¿Cuántos pagan TV cable porque está asociado a internet, si no, no lo pagaran? ¿Cuántos miran el TV cable ahora? Pero ahora, ¿cuántos de esos están asociados a HBO Go? ¿Cuántos de esos están asociados a Fox? ¿Cuántos de esos están asociados a Netflix? Casi todos. Entonces están cambiando las formas, están cambiando los consumidores y poco a poco eso va a ir haciendo un impacto en el mercado, incluso en lo local, ¿no? Nosotros siempre estamos retrasados entre 3 o 4 años en todas estas tendencias, pero va a ir despegándose hacia ese rumbo. ¿Usted cree que el periódico impreso va a desaparecer? No, yo creo que no va a desaparecer, pero van a convivir un buen tiempo, pero el nivel de consumo del digital va a ir en aumento y siempre van a estar los nostálgicos del papel, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que ya cada vez va a ser menos y va a desaparecer, que se en 10, 15 años, no sé, no puedo decirlo hace cuánto. Por ejemplo, hay un periódico, no recuerdo si el Gráfico o el Olé, no sé, Fabiola, si nos puedes ayudar, tal vez estás más enterada. Que ya El gráfico, el gráfico. se dejó de imprimir, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y un periódico en Estados Unidos también. Entonces, porque el digital va generando más contenido y va generando más ingresos y el tenerlo ya no cobraba sentido. Incluso siendo el gráfico un objeto de culto y de colección para muchas personas, ¿no? Entonces, está sucediendo eso. Y aquí nomás en Argentina, no en Inglaterra. Una participación más. Los animo a que puedan ir haciendo su ensayo de manera ordenada, dedíquenle un tiempo, una hora, media hora cada día, así no se van acumulando y el último día están a los correteos porque siempre sucede. Así lo pueden releer, revisar, ver. No descuiden esa actividad porque es bastante importante y estoy a disposición en el correo o en el celular, me tienen ahí en el WhatsApp también para lo que gusten. De nada, Patricia, un gusto compartir siempre con ustedes también. Un saludo a todos, nos vemos. Un gustazo, Listo, buenas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Gracias. Chao, Jorge.